Bueno, iniciamos hoy una exploración, yo diría, en los límites de lo conocido, ¿no? Nos centramos en un enigma español, San Miguel del Silencio, Uf, sí. Un tema fascinante. un pueblo entero, allá al norte de Ávila, que, según los relatos que hemos podido juntar, sobre todo del texto El susurro del campanario, pues, se desvaneció, así, de la nada. En una sola noche, además. Octubre de 1974. 72 personas. 72 almas. Y desaparecieron sin dejar rastro físico, como si hubieran entrado en trance y simplemente se fueron caminando. Exacto. Y lo más raro, o quizá lo más inquietante, es que la historia oficial como que quiere olvidarlo. Registros eliminados, la iglesia del pueblo clausurada. Sí, un silencio administrativo muy conveniente, diría yo. Totalmente. Nuestra misión hoy es, pues, intentar desgranar las claves de este misterio, usando estos documentos fragmentados, testimonios que andan por ahí. Y fíjate que el epicentro de todo, según estas fuentes que mencionas, apunta siempre al mismo sitio, la iglesia. La iglesia del pueblo. Una iglesia además peculiar, sin cruz visible, pero con un campanario muy imponente. Y claro, la campana. ¡Ah, la campana! El elemento clave. Totalmente. Una campana que, dicen los textos, no llamaba a misa precisamente. Inspiraba un pavor profundo, casi ancestral, en la gente del pueblo. Un miedo a una campana. Sí, y ese miedo parece que se concentra en una advertencia muy concreta. La encontraron en un viejo diario local. A ver qué decía esa advertencia. Suena crucial. Pues mira, decía textualmente casi: el padre Eusebio nos dijo que la campana nunca debe sonar 2 veces seguidas, que la segunda vez algo responde desde lo alto. Vaya. Una prohibición muy específica. Casi un tabú de sonido, ¿no? Exacto. Y eso establece el núcleo del enigma que vamos a ver que recorre todo el material que tenemos. Y claro, esa advertencia parece que cobró vida justo la noche del Éxodo. Los relatos describen, bueno, una escena casi fantasmal. Ajá. Gente caminando en silencio absoluto, bajo la luna llena, saliendo del pueblo. Cuando llegaron las autoridades, días después, encontraron todo abandonado pero intacto. Muebles, comida en la mesa, todo, Menos la gente, claro. menos la gente. Y solo una cosa se movía, la campana, oscilando, dicen, levemente, sin viento. Uf. Y la nota de uno de los primeros guardias civiles que llegó es escalofriante. Sí, esa nota es particularmente perturbadora. Dice algo como, no oímos el tañido, lo sentimos, dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Sí, una sensación física, no auditiva. Eso sugiere algo más allá de un simple sonido, ¿verdad? Una vibración, una influencia, no sé. Exacto. Es una descripción muy visceral. Añade una capa, inquietante. ¿Qué fenómeno se percibe así? Claro. Y aquí es donde, bueno, entra en juego la investigación posterior que mencionan estos documentos que revisamos. Correcto. Años después, según estos papeles, aparece un informe clasificado. Nombre clave, Velus Noctis. Velus Noctis. Suena misterioso también. Y lo es. Revela algo sorprendente. La iglesia no se construyó en un sitio cualquiera. Se levantó sobre una necrópolis visigoda. Un cementerio visigodo, debajo de la iglesia. Exacto. Un cementerio de la época germánica aquí en la península. Y lo más relevante, el informe sugiere que ahí se hacían rituales funerarios muy antiguos, donde las campanas tenían un propósito diferente. ¿Diferente cómo? O sea, ¿no para llamar a los fieles o marcar las horas? Pues según el Velus Noctis, estas campanas no convocaban, sellaban algo. Sellaban. Como cerrar algo. Esa es la idea que plantea el informe, como si el sonido tuviera la función de contener, de cerrar un portal quizá. Algo relacionado con esos ritos funerarios de la necrópolis. Qué fuerte. Y esta teoría, fíjate, se refuerza con una inscripción que encontraron en el propio altar de la iglesia, en latín. ¿Una inscripción en latín? ¿En una iglesia olvidada sobre un cementerio antiguo? Esto se pone cada vez más raro. ¿Qué decía? Respondes, mueres. Callas, sobrevives. Directo al grano. Una advertencia clarísima, casi una regla de supervivencia ligada al sonido.
o al silencio, tal vez. El informe Velus Noctis llega a teorizar que el segundo tañido específico de esa campana podría disparar lo que llaman un fenómeno auditivo de sugestión colectiva irreversible. Una sugestión colectiva. Irreversible. Eso podría explicar el éxodo en trance que describen. Podría ser una pieza del puzzle, sí. Y esta idea del segundo tañido como el gatillo. Parece que se confirma, y de forma trágica, en incidentes más recientes que también están documentados. Efectivamente. Los documentos mencionan, por ejemplo, a Arturo Verdugo, un documentalista que fue en 2003 a grabar sonidos al campanario, ya abandonado. Ajá. Sus equipos captaron un primer tañido, muy claro. Luego silencio. Y después, un segundo tañido, idéntico. Casi al instante se oye un susurro en la grabación. Dice, ahora puedes verme. No puede ser. ¿Y Verdugo? Lo encontraron días después, vagando, desorientado, sin memoria reciente de lo ocurrido. ¡Qué miedo! Y más reciente aún está el caso de Lucía, ¿verdad? Una exploradora urbana. Sí, en 2021. El relato indica que entró en la iglesia con su grupo y, bueno, parece que ignorando la leyenda, o sin conocerla, tocó la campana. Y luego la tocó una segunda vez. ¡Ay, no! Desapareció. Así, instantáneamente. Su cámara cayó al suelo, pero siguió grabando unos segundos. Y captó sus últimas palabras. Un susurro aterrado. ¿Qué dijo? Dijo, hay niños en el techo, pero no tienen ojos. ¡Dios mío! Lo fascinante aquí, analizando todo el material, es la coherencia. El patrón a lo largo del tiempo es clarísimo. El segundo tañido. Siempre es el segundo tañido el que precede al fenómeno, al peligro. Desde la advertencia del padre Eusebio hace décadas, la inscripción latina, hasta las experiencias terribles de Verdugo y Lucía. La constante es esa dualidad sonora, el segundo golpe. Hoy, San Miguel del Silencio es casi un fantasma digital. Lo han borrado de muchos mapas modernos, pero las ruinas, la estructura física, la iglesia, el campanario, siguen allí. Resisten al olvido. Exacto, en algún lugar de Ávila. Y toda esta documentación nos deja con una reflexión final bastante inquietante, basada en esa advertencia central. Sí. Si alguna vez, en la quietud profunda de un lugar así, se escuchara una campana sonar 2 veces, ¿qué o quién, según estas historias, estaría realmente al otro lado? Esperando esa respuesta prohibida.